Hola, hola. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo están? noches. ¿Estamos? ¿Estás bien ahí? Sí, ¿vos cómo estás? Bien, ahí estoy, recuperada. ¿Ya mejor? Ya mejor. La verdad es que no he tenido muchos síntomas, pero bueno, he visto que te guardan y te encierran. ¿Cómo están, chicos? He estado con COVID. ¿A vos te salen los cartelitos de aceptar? Sí, ¿no? Sí, yo estoy admitiendo. Bueno, Esperemos un ratito más, que son esperemos un 2:23. ratito, sí. Y bueno, ya me andó de alta. Ah, ya Mañana. estás de alta. Sí, digamos, hoy no todavía, pero bueno, mañana ya sí. Qué bueno. Ya hoy he estado sin nada de remedios y bueno, así que, no, Qué lo bueno. peor es el encierro. Sí, además te recuerda a una época muy fea Ah, de... sí, Es horrible. es horrible. Claro, claro, porque volvés a vivir Eso que... la pandemia. Sí, Sí, realmente eso, ¿no? Te vuelve loco. sí. Pero bueno, bueno, por suerte, yo creo que las vacunas ayudan mucho. Te Sí. digo que levísimo, el lunes nomás he tenido así Claro, en un estado pequeño gripal. resfrío. Claro. Sí, no. Bueno, y hoy ya todo el día he estado sin remedio, a ver, no sé cómo, pero estoy bien, cómo estaré mañana, digamos, pero bien, Claro, no, perfecto. pero se te ve bien, digamos, no, o Sí, no se te no, escucha ni congestionada. no te digo que he estado solo el lunes un poquito, Claro, tampoco era mucho. La verdad que si no hubiera sido porque mi mamá tenía y tenía el contacto estrecho, ni me daba cuenta, ¿no? O sea que claro, sí, sería, pasa como una gripe más. sí, sí. Bueno, qué Así bien, que, sí, todo perfecto. buenísimo, genial. ¿Esta clase la grabaremos? Sí, ¿no? Yo digo que la grabemos, así le subimos porque a los chicos y tienen. Bien, buenísimo. Porque las otras clases han sido prácticas que no era lo mismo. Sí, No sé si con Mariano fue práctica o fue teórica, también fue práctica, ¿no? sí, Sí. dieron un poco de... ¿Buen traste con la cuenta de la Facu? Sí, Bien. ¿te molestó o no? No, para Después nada. pensé, dije, claro, en vez de poner el enlace, directamente entré por la cuenta. Está bien, sí, No, porque estamos, de última estamos los dos de administradores, sí, ¿no es sí, cierto? O sea, no hay a, inconveniente. a ver, fíjate, salvo que si no fuera así, salgo y entro por, No, es lo mismo, entiendo que no hay problema. que si va a poder grabar vos, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, ahí, bueno, ya después le vamos a explicar a los chicos, ya terminé de subir las dos clases de Mariano, mirá, me he reído. La de Marco, la de Marco está tan graciosa. Bueno, y yo también se van a reír de la mía, chicos, porque yo demoró bastante en subir, espero ahora no demora tanto en presentar la pantalla, no sé por qué. Y como El son COVID, tres, el COVID. el COVID, sí. Pero no, Marcos, no sabes qué gracioso que está. La veía en el celular, no sé, la tenía abierta por todos lados, no me explico, ¿para qué tanto? No me explico. Una lógica, sí. Sí, yo No me también, explico. yo entro desde el celu para ver que no se me corte, ¿viste? Y por ahí estás mirando al costado, pero bueno. Pero yo ni me hace el amague de cortárseme. No, a mí tampoco, pero por las dudas, ¿viste? No No que me estar explico los una hora chicos que hablando hacen, ahí. que se le corta la clase. Bueno, yo desde la vez que se me cortó quedé como temeroso, así que, Yo a la vez que se me cortó, pero es porque yo había hecho directamente así, reunirse ahora. claro, ¿Me claro. entendés? Y entonces una reunión inmediata y esa sí se ve que tiene tramos, Límite. pero Bien, sí. ya le vamos a Bueno, explicar a los chicos. sí, somos 30 y pico. ¿Qué decía? ¿Esperamos 5 minutos más o...? Como vos quieras, no sé, esperemos un ratito o no. Mientras Esperemos más. 5 minutos más, 10 minutos de Bueno, tolerancia.
Dale. Ahí después ahora te estaba mandando unos fallos que encontré de derechos reales para que los veas, para que trabajen. Bueno, buenísimo. Ahora me voy a fijar. Los chicos tienen que presentar, es hasta mañana el trabajo práctico que están haciendo, ¿no? Sí, creo que era hasta No, mañana, hasta el 3, hasta el 3 o hasta 4. el... ¿Cuándo? Sí, a ver. Sí, 3 o 4, ¿no? 3 con tolerancia hasta sí, el 4, así es. Fecha de entrega el 3 de julio. 3 de julio. Hasta ahí nomás, ¿no es hasta el Sí, 4? ¿O sí? no, no, hasta el 3 es la No. fecha final. Bueno. No sé cómo irán. ¿Cómo van, chicos, con el trabajo práctico? ¿Nadie dice nada? Hola, ¿Hay alguien aquí? estamos nosotros dos. Sí, bueno, la gente no, por ahí no tienen micrófono. Buenas noches, dice Nahuel. Hola, hola, chicos. Profe, buenas noches. ¿Cómo van con los trabajos prácticos, Nahuel? Profe, una pregunta. Sí, Eh, ¿Los trabajos son para las dos comisiones? Porque a la mañana creo que no dijeron nada. no, si se lo hemos puesto en el aula virtual, para todo, por supuesto. Ah, bueno, El gracias. aula virtual es todo, o sea, todo es para el aula virtual, somos todos. Y ahí se les ha puesto aviso, ahí y tienen plazo hasta ahora, ¿no? Hasta el domingo. Y ahí, ahí enseguida les vamos a subir otro trabajo práctico. Acuérdense, yo les había puesto que íbamos a hacer 5, vamos a hacer 3, los que son evaluativos, digamos. Bien, bien, bien. Bueno, somos 38, ¿qué decir? 38. Bueno, si querés ir arrancando, bueno, uno más. Bueno, bueno, a ver, ¿cómo les ¿Empiezo va, a chicos? grabar? Empecemos a grabar. Si querés o les damos. Bueno, ya empecemos a grabar. Sí, ya empecemos la clase, si no se nos alarga mucho. Dale. Ahí está como cargando. Sí, 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 sí. Talento, ¿no? Sí, tanto demora. Qué raro, ¿no? A ver, chicos, ¿están? Sí, están. Dice, debido a un problema técnico se quitará la siguiente persona de la reunión cuando comience la grabación, Irina Ibáñez. Ay, porque somos muchos. A ver, los chicos tienen, sí, tienen, Pero no creo que sea por eso. ¿Irina está acá en la reunión? no Ahí está somos grabando. tantos. Se detuvo. Se Inicio detuvo. grabación. A ver, iniciemos de nuevo, si no. Qué raro. Está como el sistema, ¿no? Sí, Ahí está. Bueno, hola chicos.
Iniciamos la clase, una de las últimas clases, sobre cesión de derechos. Esta clase, bueno, se las doy yo, que estoy reemplazando al doctor Marcos Montaldi, que él dio mi clase del lunes. Se las doy en un contexto de COVID, digamos, como ustedes han escuchado ya, saliendo, digamos, del COVID, bien, por suerte. Yo creo que las vacunas han contribuido mucho en esto, así que tienen que vacunarse, cuidarse, chicos, porque, bueno, no sabemos todavía hasta cuándo vamos a seguir con esto. Lo cierto es que sí, sigue siendo muy contagiosa, pero da con síntomas leves, si uno tiene suerte. Así que hay que tratar de que sea así, por eso hay que tener todas las vacunas que se pueda. ¿Mm? Así que, bueno, chicos, esta clase de sesión de derechos la hacemos virtual y después vamos a tener la clase, digamos, de la semana que viene, pero ya en contexto previo al parcial, digamos. Ustedes tienen todo subido en el aula virtual ya, salvo este PowerPoint, digamos, y esta clase que la vamos a subir, tienen todo subido, todos los contratos que hemos grabado, todas las clases grabadas, todos los PowerPoint, todo esto va al parcial. Y también tienen una clase de derechos reales, que después, el lunes y el viernes de la semana que viene, vamos a profundizar un poquito nosotros con el doctor Marcos Montaldi, teóricamente, y van a hacer los trabajos prácticos ustedes, pero ya la tienen subida al aula virtual. Así que ya tienen todo el material para el parcial, que finalmente es el 11 del 7. ¿Sí? Tienen ya todo subido, solo nos quedan los trabajos prácticos. ¿Cómo van con los trabajos prácticos que les estábamos preguntando? Ninguno nos contestó. Ustedes tienen que estar muy atentos con el aula virtual, ¿no? Porque el aula virtual va a la par de las clases que nosotros vamos dando. Y ahí en el aula virtual hemos subido el trabajo práctico hace una semana, que es el trabajo práctico evaluativo. La diferencia es que solo van a tener 3 trabajos evaluativos en vez de los 5 que habíamos previsto. ¿Sí? Bueno, empiezo con la clase. A ver, voy a presentar la pantalla. Así empezamos con la clase. ¿Está compartiendo? Todavía no. Ahí. Está lento el sistema, ¿no? Sí, ahí está empezando, ahí estás compartiendo. ¿Está? Sí, ahí sí. Bueno, el contrato de cesión de derechos es un contrato que en el Código Civil anterior estaba regulado como el contrato de cesión de crédito. ¿Por qué? Porque en realidad es un contrato, nosotros hasta ahora, lo que hemos visto con la compra-venta, hemos visto los contratos en los que se transmiten derechos sobre cosas, es decir, se transmite una cosa, se transmite la propiedad de la cosa o el uso de la cosa en el contrato de locación o digamos, en los diversos contratos que hemos ido viendo, siempre estamos hablando de cosa en el sentido de cosa material. En este contrato, en realidad lo que se transmite es un derecho, ¿sí? O sea, esos bienes intangibles, ¿se acuerdan de los cuales hemos hablado cuando hemos hablado del patrimonio y cuando hemos distinguido entre las cosas como objeto material susceptible de valor y los bienes que son los bienes inmateriales? Bueno, este es un contrato que a lo largo de la historia ha aparecido cuando se complejizaron las relaciones económicas. Por ejemplo, en el derecho romano no se podían ceder derechos, siempre se cedían cosas, ¿sí? Lo que pasa es que es un contrato que permite una mayor negociación, la cesión de derechos, y es un contrato de alguna manera más especulativo que la compra-venta porque
genera una posibilidad de negociación mayor que cuando nosotros estamos transmitiendo la cosa en sentido material, porque los derechos pueden ser muchos y como son intangibles, se puede, digamos, transmitir a otro más cosas o permite una mayor posibilidad de transmisión de cosas a las que nosotros le demos valor, de cosas en el sentido no de cosa material, sino de bienes a los que nosotros le podemos dar un valor y podemos negociar y transmitir. Bueno, ¿cómo lo define el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Lo define muy sencillamente. Dice, en el artículo 1614, dice, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Y luego dice, si es a cambio de un precio, se aplican las reglas de la compraventa. Si es a cambio de la transmisión de la propiedad de un bien, se aplican las reglas de la permuta. Y si no hay contraprestación, se aplican las reglas de la donación. Entonces, fíjense, es un contrato en el cual se transmiten derechos, no cosas, en el sentido de objeto material susceptible de valor, y se aplican por analogía según a cambio de qué sea, a cambio de un precio cierto en dinero, la compra-venta, de la propiedad de un bien, ¿sí? Las de la permuta, que la permuta es el intercambio de una cosa por otra, y si no hay contraprestación, es decir, es a cambio de nada, estamos frente a una donación. Este contrato podríamos definirlo un poquito más, la doctrina lo define, un poquito más para que ustedes lo puedan entender, como que es aquel por el cual una persona transfiere a otra un derecho del que es titular para que lo ejerza en nombre propio. Es decir, yo, por ejemplo, le vendo un automóvil a Juan. Juan me debe el precio. Sí, yo le vendo el automóvil y Juan me debe el precio. Yo le transmito ese derecho que tengo sobre ese derecho personal a que Juan me pague el precio, se lo transmito a Luis. Dejo de ser acreedora de Juan y el acreedor pasa a ser Luis. Es decir, lo que se transmite es el derecho, ¿sí? El derecho que tengo a cobrar el crédito. Ese es el contrato que estamos viendo. Ya vamos a ver las distintas formas que se puede, que se puede celebrar y el contenido que puede tener este contrato y los derechos que se pueden ejercer y cómo se pueden ejercer. ¿Quiénes son las partes de este contrato? En principio, y como principio general, podríamos decir que las partes son cedente y cesionario. Cedente, el que cede, cesionario, al que se le cedió, al que se le transmitió. Cuando lo que estamos cediendo es un derecho personal, como el caso que yo les dije, el derecho que yo como acreedor a recibir el precio tengo, cuando lo que cedemos es un derecho de crédito, o sea, una obligación, el deudor cedido, ¿se acuerdan que en una obligación hay un acreedor y un deudor? Este contrato se celebraría entre el acreedor y un tercero, en el cual ese acreedor, que era yo, le transfiero a Luis el derecho del cual yo soy titular a cobrarle el crédito que tengo a Juan. Entonces, el cesionario es Luis. Y el deudor cedido, el cesionario es Luis, y el deudor cedido es Juan. ¿Sí? Entonces, ese deudor cedido no es parte en este contrato cuando lo que se está transmitiendo es un crédito. Decir que no es parte, acuérdense de los principios generales, significa que no forma parte del acto jurídico, es decir, que no forma parte del contrato y por lo tanto no se necesita de su consentimiento, no se necesita de que él intervenga en el contrato. ¿Sí? Entonces, un contrato en el que las partes son cedente y cesionario. El deudor cedido no es parte en el contrato de cesión de créditos. ¿Sí? Es un contrato que en principio la forma es formal. ¿Cuál es la forma exigida? Es la escrita. En ciertos casos se exige una forma escrita especial, que es la escritura pública, que ya vamos a ver en qué casos son.
El contrato puede ser oneroso o gratuito, según que sea a cambio de un precio cierto en dinero o a cambio de la transmisión de la propiedad de un bien, en ese caso el contrato es oneroso, o gratuito cuando es una donación, es decir, cuando no es a cambio de nada. Y en tal caso puede ser bilateral o unilateral. Bilateral, si es oneroso, acuérdense que la bilateralidad en los contratos está determinada por las prestaciones recíprocas que nacen para las partes. Bilateral, si nacen dos o más obligaciones recíprocas. Unilateral, si es una sola, que sería en el caso de que sea donación. Y otro carácter importante de este contrato que tienen que tener en cuenta es que las normas que establece en este capítulo el Código Civil y Comercial de la Nación son de aplicación siempre que no exista una regulación específica para la transmisión de un derecho. ¿Sí? O sea, se aplican estas normas siempre que no exista una legislación específica, como sucede en los títulos valores, cheque, pagaré, letras de cambio, acciones nominativas, etc. Si no existe una ley especial que regula la forma de transmisión del derecho, se aplican estas reglas que estamos viendo acá. ¿Cuál es el objeto de este contrato? Esto es bien importante. Todo derecho puede ser cedido, o sea que pueden ser objeto de este contrato todos los derechos que existan. Derechos de crédito, derechos reales, derechos intelectuales, derechos eventuales, derechos sobre cosas futuras, derechos condicionales, ¿sí? Todos los derechos pueden ser cedidos. Por lo tanto, todo tipo de derecho puede ser objeto de este contrato, a menos que se establezca una prohibición por la ley o que en la convención las partes establezcan una prohibición de que ese derecho que se está cediendo no puede ser cedido, o por la naturaleza jurídica del derecho de que se cede. ¿Cuáles son los que entrarían dentro de esa prohibición legal? Por ejemplo, todos los derechos personalísimos, es decir, los derechos que son inherentes a la persona, como el derecho al nombre, al honor, a la libertad, a la dignidad, los derechos de familia en general, digamos, no pueden ser cedidos. La capacidad, el Estado, ¿sí? Esos derechos no pueden ser cedidos. Es la naturaleza misma del derecho. Si nosotros tenemos dudas acerca de un derecho, si se podía ceder, hay que ver cuál es la naturaleza jurídica del derecho. Si es un derecho personalísimo, por ejemplo, el derecho a reconocer un hijo, es un derecho personalísimo, tampoco lo puedo ceder. Los derechos que yo podría tener como padre de un hijo, es decir, los derechos que provienen de la autoridad parental, que hoy se llama, ya no se llama patria potestad, no los puedo ceder, ¿sí? Porque son derechos inherentes a la persona, derechos que por la naturaleza jurídica del derecho es imposible su transmisión. El derecho de habitación también no se puede ceder. Yo les he ido poniendo los artículos para que ustedes vayan y lean ahí los artículos. ¿Qué es el derecho de habitación? El derecho de habitación es un derecho real de uso en virtud del cual una persona puede morar, puede vivir, habitar en esa vivienda durante un tiempo determinado o mientras dure su vida. Por ejemplo, es el derecho que tiene la nuera o el nuero, viudo sin hijos, en la sucesión del suegro o de la suegra. Por ejemplo, que se muere el marido y no el marido o la mujer, me quiero confundir un poco porque antes era solo de la nuera viuda sin hijos y ahora también lo alcanza al varón, digamos, y no tiene hijos. Entonces tiene derecho a morar, a usar a vivir en esa vivienda mientras dure su vida. El derecho al hogar conyugal también son, aunque sea del otro cónyuge, también son derechos de habitación. Se puede convenir un derecho de habitación. ¿Por qué no puede transmitirse? Porque en ese derecho de habitación el uso está dado a una persona teniendo en cuenta las condiciones particulares de esa persona. Son derechos, se llaman intuita persona, derechos que son
por las calidades propias de esa persona, se concede el uso de esa habitación, de esa casa, de esa vivienda. Por eso no se pueden ceder. Tampoco se puede ceder el derecho a una herencia futura. Es decir, ¿qué es una herencia futura? Es el derecho que nosotros podríamos decir que tenemos respecto de los bienes de nuestros padres mientras ellos no se han muerto. Es decir, no hay duda de que nosotros los vamos a heredar, siempre y cuando nos moramos después, porque podemos morirnos antes, ¿sí? Pero en principio, digamos, ese sería el derecho a una herencia futura. No tenemos derecho nosotros a la herencia futura. O sea, nuestros padres pueden disponer de sus bienes como quieran mientras vivan. Recién nosotros vamos a tener derecho a su patrimonio cuando ellos se mueran. Esa sería la herencia futura, ¿sí? Entonces no podemos transmitir, yo no puedo mediante un contrato decir que cedo los derechos y acciones que tenga sobre el patrimonio de mi madre para cuando se muera, que es la que tengo viva, digamos, para cuando no lo puedo hacer. Eso es que está prohibido el derecho a ceder la herencia futura. Aquí también, no solo porque lo dice la ley, sino que la ley tiene en cuenta cuestiones morales, cuestiones éticas, es decir, estamos disponiendo sobre el patrimonio de una persona viva, ¿sí? El derecho a las jubilaciones y pensiones tampoco se pueden ceder, en principio. Se discute un poco si se podría ceder hasta un 20%, como se puede embargar un sueldo. Tal vez podría yo ceder para el pago de una deuda hasta un 20%, pero en principio no se pueden ceder. Tampoco se pueden ceder el derecho a alimentos futuros, es decir, los derechos que tiene una persona a que el padre le pase los alimentos. O una persona discapacitada, digamos, el derecho a que tiene a que el alimentante le pase los derechos. Sí podría ser, por ejemplo, derechos a alimentos ya devengados. Eso sí podría ser. En definitiva, estas son enunciaciones, digamos, de los derechos que no se pueden ceder. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta la naturaleza jurídica del derecho, ver si hay una prohibición legal, y si estamos frente a derechos personalísimos, derechos que son inherentes a la persona, o derechos en los que se han tenido en cuenta las condiciones y las calidades personales de una persona, no se pueden ceder. Por ejemplo, un pintor no puede ceder si él se obliga a pintar un cuadro, porque también se podrían ceder obligaciones de hacer, si en esa obligación de hacer se han tenido en cuenta sus condiciones y calidades personales, no se pueden ceder, ¿sí? En cuanto al contenido de este contrato, también es muy importante que tengan en cuenta qué abarca este contrato, ¿sí? Porque estamos hablando de bienes intangibles, no es lo mismo cuando nosotros hablamos del contrato de compra-venta o del contrato de donación, en donde lo que yo estoy cediendo, estoy transmitiendo, es una cosa perfectamente determinada, mueble, inmueble, etc. Yo lo hago en el contrato de compra-venta o le regalo a alguien hasta mis collares, mis joyas, y es una cosa determinada. En cambio, acá estamos cediendo derechos, que son bienes intangibles. Entonces, es importante entender hasta cuál es el alcance de esto que yo estoy cediendo. Entonces, lo que les dicen estos artículos es que el crédito o el derecho se cede con todo el contenido, alcance y limitaciones con que se hallaba en cabeza del cedente. O sea, si yo le cedo mi derecho de crédito o los derechos que tengo sobre un inmueble a una persona, le cedo todo el derecho que yo tenía, es decir, con la extensión con la que yo lo tenía. Yo no puedo ceder un derecho mayor y más extenso que el que tenía, ni menor al que tenía. Por eso es bien importante, en el sentido que si ese derecho tenía un embargo o tenía una hipoteca que lo gravaba, se lo cede con esa hipoteca, con ese embargo, ¿sí? Se lo cede con esa limitación. O a la inversa, si tenía un privilegio, se lo cede con todo eso. Es decir, ahí yo les he puesto las posibilidades. Se lo cede con todos los accesorios, fianzas, hipotecas, prendas, privilegios. Si el crédito tiene intereses, se lo cede con todos los intereses ya devengados y que se debían, por ejemplo, que no se pagaron, o a devengarse,
intereses futuros, se cede la fuerza ejecutiva del crédito, o sea, yo tengo un crédito y como tal, como acreedor, puedo ejecutarlo. Si lo que tengo es un título que me permite, me permite una ejecución rápida o una ejecución especial de acuerdo a la ley, con todo eso, digamos, esa misma naturaleza y esa misma extensión, se transfiere el título. Puede darse que la cesión no sea total. Puede ser una cesión parcial, digamos, yo le cedo parte del derecho que tenía contra ese tercero. Si la cedo así, si la cedo parcialmente, cedente y cesionario, es decir, los dos vamos a mantener la calidad de acreedor, por ejemplo, en el caso de que sea una cesión de crédito, o la calidad que teníamos en el derecho, es decir, yo le cedo una parte de la situación que yo ocupo frente a ese derecho, de la situación que tengo yo frente a ese derecho. Lo importante es que ustedes entiendan que cedente y cesionario se encuentran en el mismo lugar frente al cedido. No hay preferencia, no es que el cesionario va a ocupar un lugar de preferencia. También puede darse que se haga este contrato como una cesión en garantía, es decir, yo cedo el crédito que tengo en garantía del pago de un préstamo, del pago de la compra de un inmueble. También se puede ceder ese crédito y en ese caso se dice, el código lo que les dice es que se aplican las reglas de la prenda. Y lo importante es que siempre el derecho que se ceda sea un derecho existente. Es decir, la cesión de un derecho inexistente da derecho a indemnización al cesionario. ¿Sí? O sea, yo les dije que se puede ceder un derecho futuro, es decir, un derecho sobre cosas futuras. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ceder los derechos que tenga sobre la cosecha de tabaco que va a empezar en enero, febrero y marzo 2023. ¿Sí? Son derechos futuros, o pueden ser derechos eventuales, o pueden ser derechos litigiosos también. Pero los derechos de estos futuros que yo tengo es sobre una base existente. Es decir, yo tengo plantada tengo sembrada esas plantaciones, tengo hecha la siembra y por lo tanto, en la posición que yo me encuentro es que yo tengo el derecho a esa cosecha y la transmito. ¿Sí? En ese sentido quiere decir que el derecho debe existir. Ya vamos a ver cómo el cedente le garantiza ese derecho que transfiere al cesionario. Y si tiene derecho a indemnización el cesionario, si el derecho era inexistente, siempre y cuando, tiene ciertas particularidades, no supiera, digamos, que el derecho era inexistente. Si él sabía que el derecho era inexistente, no tiene derecho a esa indemnización. ¿Qué otro carácter es importante? La forma de la cesión. El principio general es que la cesión es de forma escrita. Debe hacerse por escrito. La ausencia, ya les adelanté yo esto, no genera ineficacia del acto. Es decir, si se puede demostrar por otros medios que se transmitió el derecho, se lo puede hacer. Digamos, en realidad la forma escrita es a los efectos de la prueba. Pero si existiera un principio de prueba por escrito, digamos, o se pudiera demostrar, o un principio de ejecución de que se cedió, como puede suceder en el contrato de locación, vale la cesión. Lo que sí no se puede probar por testigos, ¿sí? Porque la forma exigida debe ser escrita. Entonces, por testigos no podría probarlo, pero sí por un principio de ejecución del contrato. ¿En qué casos se exige escritura pública? ¿Sí? O sea que la cesión, para que tenga valor, debe ser hecha por escritura pública. Si no es hecha por escritura pública, no tiene valor. Por ejemplo, la cesión de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios debe ser
por escritura pública. Podría ser, digamos, siempre acuérdense que no es la exigencia de la escritura pública, no es como en el caso de la donación de bienes inmuebles, que es nula si no existe la escritura pública. En estos casos, digamos, una cesión de derechos hereditarios por instrumento privado, si se trata de bienes, de derechos sobre bienes inmuebles, va a valer como una obligación en la que las partes se han obligado a otorgar la escritura pública, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, si también se pueden ceder derechos hereditarios que sean cosas muebles y que no sean inmuebles. Siempre en la cesión, acuérdense que se aplican las reglas de la cosa sobre la cual sus derechos se están transmitiendo. La cesión de derechos litigiosos debe ser por escritura pública. La cesión de derechos derivados de acto instrumentado por escritura pública, con todos los derechos sobre bienes inmuebles. No hay necesidad de la forma escrita cuando se trata de títulos que son transmisibles por endoso o por entrega manual. Los títulos valores, cuando son títulos al portador, por ejemplo el pagaré, el cheque, se entrega el título, digamos, la transmisión de esos títulos valores, cuando son al portador, es decir, que no son nominativos, la transmisión del crédito se realice con la entrega del título. O si no, puede ser por endoso. El endoso es la inscripción de la firma en la parte de atrás del título. Entonces yo le transfiero, le firmo y le entrego el título a otra persona. A partir de ese momento, esa otra persona puede ejecutarlo al título. Pero al yo habérselo hecho por endoso, soy obligada responsablemente. Yo le transmito, sí, el beneficio, digamos, si no le paga, soy solidariamente deudor cuando transmito por endoso con el deudor cedido. Digamos, en esos casos, yo me obligo, si el deudor no le paga, yo que le transmití el título voy a tener que pagarle y va a tener acción contra mí. ¿Mm? Pero en esos casos no hace falta la forma escrita. Ahora, como estos títulos prescriben, por ejemplo, el pagaré, el cheque, tienen prescripciones cortas, muchas veces esos títulos valen como un título de crédito. No es que desapareció el título o pierde la fuerza ejecutiva, no quiere decir que desapareció el título. Entonces, si yo ahí ese título lo quiero ceder, debo hacerlo de la manera escrita y con las normas que estamos viendo acá. ¿Cuáles son los efectos? Y esto es bien importante. Aquí tenemos que distinguir los efectos entre las partes y los efectos respecto del deudor cedido y de terceros. ¿Sí? Los efectos entre las partes, el primer efecto es que entre las partes, con el solo contrato, se produce la transmisión de la titularidad del crédito o del derecho involucrado. Es decir, que yo celebro el contrato, cedente y cesionario, y con el contrato, el cesionario pasa a ser el titular de ese crédito o el titular del derecho involucrado. Es decir, que entre las partes, el contrato tiene efecto traslativo, no es declarativo, no es que yo me obligo a, sino que lo transfiero. Sin perjuicio, por supuesto, de que si estamos frente a derechos reales sobre inmuebles, los derechos reales sobre inmuebles tienen su forma de adquisición, acuérdense, su forma de transmisión. Por lo tanto, voy a tener que respetar la escritura traslativa de dominio, la tradición, es decir, la entrega de la cosa, etcétera, para que se produzca la adquisición del derecho, ¿sí? Pero si estamos hablando de un crédito o de un derecho intelectual, por ejemplo, lo que se está, supongamos que le estoy transmitiendo los derechos que yo tengo por la publicación de un libro, por las patentes de invención, por haber creado e inventado algo para el cobro de eso,
se produce con el solo acuerdo de las partes, es decir, con el contrato celebrado se produce el efecto traslativo entre las partes, ¿sí? ¿Qué abarca, digamos, esto? Que es un poco lo que les estaba diciendo antes. La garantía de evicción. El cedente que le transfiere el título y el derecho al cedido le debe garantía de evicción al cesionario. ¿Qué significa la garantía de evicción en el contrato de cesión de créditos? Porque en el contrato de compra-venta ya la hemos visto y nos hemos acordado, a ver, acuérdense que la evicción es evitar, quiere decir salir en defensa de. En la compra-venta significa que el que le transfiere la cosa le asegura al adquirente que los derechos que él le transfiere sobre la cosa son derechos que existen y que nadie tiene un derecho por sobre el que él le está transmitiendo. De tal suerte que si alguien invoca un derecho, el vendedor tiene que salir en defensa del adquirente, del comprador. Bueno, en el contrato de cesión de créditos y de cesión de derechos, la garantía de evicción implica que el cedente garantiza al cesionario la existencia y legitimidad del crédito. No garantiza la solvencia del deudor cedido. ¿Qué quiere decir? No garantiza que le van a pagar. Porque el contrato de cesión de créditos es un contrato de especulación. A ver si lo pueden entender. Es un contrato en el que al acreedor le puede interesar que un tercero le pague antes el crédito de que se venza, porque necesita la plata antes. Entonces, él lo cede, obtiene que le paguen el crédito y después ese tercero que ocupa el lugar de él le cobra al deudor cedido. Y inclusive el precio de la cesión puede no ser el valor de la deuda. Generalmente, y si el crédito tiene un plazo, es un poquito inferior, porque el otro se va a hacer cargo del crédito antes de que se venza y se hace cargo de la ejecución del crédito, etc. Entonces, es un negocio de especulación, ¿sí? Por eso él no garantiza que ese deudor cedido le va a pagar el crédito, ¿sí? Pero sí le garantiza que el derecho existe, que lo tiene y que es legítimo, que lo puede exigir, que tiene todas las bondades, digamos que cuando llegue el momento, si era un crédito condicional, se produce la condición y va a ser exigible, si tenía plazo cierto, se va a producir el plazo y se va a convertir en exigible. Esa es la legitimidad del crédito, y además que le pertenecía a él, que no era un crédito que tenía por un tercero, ¿sí? Entonces, eso acuérdense, la garantía de evicción abarca que garantiza la existencia del derecho, del crédito y la legitimidad del crédito, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido, salvo que ellos en el contrato de cesión voluntariamente lo pongan. Lo pueden poner, acuérdense que estamos con normas supletorias. Y para que la cesión produzca efectos respecto del deudor cedido y de terceros, que se acuerdan que no forman parte del contrato, es necesaria la notificación al deudor cedido. ¿Por qué es necesaria la notificación al deudor cedido? Porque el deudor cedido tiene que saber a quién tiene que pagar. Es decir, no hace falta para el contrato de cesión de créditos que el deudor cedido dé su consentimiento, porque es indiferente, es decir, que sea un acreedor u otro en el vínculo obligacional o en el vínculo de derecho, el deudor es indiferente. No es lo mismo a la inversa, el deudor no es indiferente, ¿sí? En cambio, el acreedor sí es indiferente. Entonces, el deudor no requiere de su consentimiento ni forma parte del contrato entre cedente y cesionario. Pero sí es necesario para que produzca efecto la cesión, es decir, para que esa cesión se pueda oponer frente a él y yo le pueda decir, mire, yo soy su nuevo acreedor, porque fulano de tal me cedió el derecho que tenía contra usted, para que yo le pueda decir eso, él tiene que estar notificado, es decir, el deudor cedido tiene que estar notificado. Y la notificación tiene que ser una notificación cierta, no puede ser por teléfono. Por eso es que por instrumento público o por instrumento privado con fecha cierta, o por ejemplo, si estamos hablando de una herencia,
de la transmisión de una herencia, de los derechos que se tienen sobre una herencia, de la cesión de herencia o de derechos litigiosos, lo que tengo que hacer es incorporar la escritura pública en el expediente, en el sucesorio, o notificar a las partes. Es decir, de alguna manera yo le tengo que dar publicidad, no a las partes, sino a los terceros, que en este caso el deudor cedido es un tercero, y lo mismo para los otros terceros. O sea, cuando yo notifico, a ver, ¿quién es el interesado en notificar el deudor? Es el cesionario, es decir, al que le cede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que me paguen, a mí me interesa que me reconozcan el derecho que me cedieron, si es un derecho de crédito o si es otro derecho. Me interesa yo, cesionario, el cedente, el otro viene y ocupa su lugar, el cedente ya se va. Entonces, al que le interesa que esta cesión produzca efectos respecto de tercero, porque eso le da publicidad, es al cesionario. Entonces, muchas veces es el propio cesionario el que notifica. Entonces, lo notifica al deudor cedido por instrumento público o privado con fecha cierta, ¿sí? Entonces, yo lo notifico y ya esa cesión produce efecto respecto del deudor cedido y respecto de cualquier tercero, que pueden ser acreedores del deudor cedido. Y es muy importante porque la notificación es como que produce el embargo del crédito. A partir del momento de que ese deudor ha sido notificado, ese deudor cedido, él ya no le puede pagar a su antiguo acreedor. Si él le paga a su antiguo acreedor, pagó mal. Va a tener que pagar 2 veces. Él tiene que pagarle al cesionario. Lo mismo, los terceros saben que quedó desvinculado ya el antiguo acreedor. Por lo tanto, por ejemplo, los terceros pueden ser acreedores del cesionario, que conocen que él es titular de ese crédito ahora y les puede interesar y pueden embargarlo, ¿sí? O pueden ser acreedores del deudor cedido, en donde a partir de ese momento saben a quién tiene que pagar el deudor cedido y pueden interesarse o pagar la deuda por él. Es decir, es como que produce el embargo del crédito. Por eso es muy importante la notificación al deudor cedido. A partir de ahí, el deudor debe pagar al cesionario y ya no le puede pagar al cedente. Si le pagara al cedente y el cedente acepta, va a tener que pagar de nuevo. Y el cedente, aunque el cedente no puede aceptar el pago. Fíjense que puede darse la situación que no se haya notificado al deudor cedido y que el deudor le pague al cedente, pero ya se celebró el contrato. ¿Cómo? El efecto es traslativo entre las partes, ya el cedente, aunque no se haya notificado, no puede recibir ese pago. ¿Sí? Actúa de mala fe si el cedente recibe el pago. Para el deudor cedido, sí podría ser válido si no lo han notificado. ¿Entienden cómo les voy haciendo las relaciones? Bueno, es medio difícil porque no tenemos aquí un pizarrón, pero ¿cómo puede sucederse? Y ustedes van a decir, es más difícil que se da muchísimo, y se da mucho en las quiebras, se da mucho porque las sesiones estas empiezan a aparecer ya cuando las sesiones, la intervención de los acreedores como terceros, cuando empieza un deudor a caer en insolvencia bueno, y quiere, digamos, realiza negociaciones como para poder salvarse y va obteniendo crédito antes de que se le venzan créditos a futuro que tenía, y empieza a hacer negociaciones que le pueden salir bien, porque es un negocio de especulación, le pueden salir fantásticas, pero muchas veces no, y muchas veces el cedente lo hizo, pero viene y dice, no, pero yo te pago, y recibe la plata, bueno, y después el cesionario queda sin cobrar. Entonces, el efecto entre las partes se produce inmediatamente, desde que se celebra el contrato, desde que se realiza el contrato. Por lo tanto, a partir de ese momento, el cesionario pasa a ocupar el lugar del cedente. Respecto del deudor cedido y respecto de terceros, es a partir de la notificación al deudor cedido, una notificación cierta por instrumento público o privado, dependiendo de los derechos sobre los derechos registrables, digamos, si es derecho registrable, tiene que ser por escritura pública. Entonces, a partir de ese momento significa que el deudor debe pagarle al cesionario.
frente a los terceros, a partir de ese momento, el que ocupa el lugar de titular del derecho es el cesionario. ¿Sí? Es bien importante esto, y ustedes trabajan mucho con las sesiones de crédito. Por eso, sesiones de crédito y sesiones de derecho, por eso es que tienen que entenderlo al contrato. Bueno, el Código Civil hoy regula, regula en términos generales, así como les he dicho, la cesión de derecho. Titulándolo, a diferencia de lo que hacía el Código Civil, viejo, que regulaba, a la inversa, regulaba la cesión de crédito y en el articulado incluía la cesión de derecho. Pero las normas eran más bien para la cesión de crédito. Ahora es a la inversa, es decir, hay un primer capítulo genérico que regula la cesión de derecho y dentro de esa cesión de derechos va regulando normas atinentes a si es un crédito o si es cualquiera de los otros derechos que pueden suceder. Y después regula otras formas de cesión de derechos que tienen algunas particularidades, que son la cesión de deudas y la cesión de la posición contractual. O sea, cuando no estamos cediendo la parte del derecho del acreedor en la obligación, sino que el que cede es el deudor. Eso es la cesión de deuda. Y la cesión de posición contractual es cuando nosotros cedemos el lugar que ocupamos en un contrato en donde hay prestaciones recíprocas en un contrato. No es que uno solo sea acreedor y deudor, sino siempre acuérdense que en un contrato cada uno, como las obligaciones son recíprocas, es acreedor y deudor de la otra parte. Entonces, la cesión de deuda, ubicándonos en la relación de obligación, en el polo pasivo, ¿sí? En el polo del deber, lo que se cede es la deuda. ¿Sí? Se puede dar esta cesión de deuda, antes no estaba regulada la cesión de deuda, y digamos, se podía dar porque estamos dentro de derechos personales y que, acuérdense que los pueden existir tantos como las partes consideren o necesarias y convenientes para la satisfacción de sus fines económicos, jurisprudencialmente se la regulaba y se la permitía. Es decir, muchas veces puede interesarle ceder la deuda que una persona tiene con otro, ¿sí? En las fuerzas de las negociaciones. Entonces se la admitía jurisprudencialmente, mientras que ahora la tenemos regulada. Y se la regula de tres maneras. Dice, la cesión de deuda puede ser realizada por cesión de deuda propiamente dicha, que es cuando acreedor, deudor y tercero acuerdan que este último pague la deuda. Es decir, en una relación de obligación, los tres intervienen. Es decir, ya no como en la cesión de crédito, ¿se acuerdan que eran cedente y cesionario? Sino que aquí son el acreedor, parte del contrato son el acreedor, el deudor y el tercero. ¿Qué acuerdan ellos? Que ese tercero pague la deuda. O sea, se cede la posición del deudor. ¿Por qué se necesita el consentimiento del acreedor? Por lo que les decía antes, no es indiferente el deudor. ¿Sí? Un deudor insolvente no me va a poder pagar la deuda. Entonces yo tengo que aceptar, no le es indiferente al acreedor quién es su deudor. Yo tengo que aceptar ese deudor. Es decir, yo tengo que aceptar el cambio del deudor. Yo tengo que aceptar que ese tercero y saber quién es ese tercero para aceptarlo en mi derecho de crédito. Por eso es que participan en este contrato acreedor, deudor y tercero. El deudor es el cedente, el tercero es el cesionario, porque lo que se acuerda es que ese tercero va a pagar la deuda por el deudor. El deudor desaparece, que puede suceder porque le puede interesar al acreedor, porque se cambia un deudor insolvente por un deudor solvente. ¿Sí? Entonces, pero lo importante es el consentimiento de ese acreedor. ¿Sí? Acuérdense siempre este principio. El deudor no es indiferente en la relación de obligación. No es lo mismo un deudor que otro. No es lo mismo un deudor insolvente, un deudor o un deudor que tenga muchos bienes, o un deudor que solo tiene bienes intangibles, a un deudor, bueno, bienes intangibles podría ser que tenga
los bienes intangibles, ¿cómo se llama el de los software? Claro, si es él, ay, no me acuerdo cómo se llama en este momento, si es él, bueno, Steve Jobs, sí. ¿Cómo se llama? Steve Claro, Bill Jobs Gates. o Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, claro, si es Bill Gates, no, sí, sí nos conviene, digamos, el cambio de deudor. Cambiarme a mí por Bill Gates, sí, tiene bienes intangibles. Ahora, si no, es muy difícil que nos encontremos con Bill Gates. Puede ser, digamos, nosotros nos tenemos que fijar el patrimonio de ese tercero, que es el que va a pagar, va a asumir la deuda de mi deudor. La otra forma de transmisión de deuda puede ser por asunción de deuda. En este caso, un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor. Fíjense que acá también aparece el acreedor y el cedente y el cesionario, digamos, son el acreedor y un tercero que asume la deuda de su deudor. O sea, yo acreedora de el profe Ignacio, asumo la deuda de él, pero acuerdo para ello y me obligo a pagar por él con el acreedor de él. Es decir, es una relación de obligación que el profe Ignacio tiene con otro acreedor y yo a la vez soy acreedora de él. Es decir, él tiene una relación de obligación con un acreedor y otra relación de obligación conmigo, que yo soy su acreedor. Entonces yo acuerdo con ese otro acreedor que voy a pagar la deuda por el profe Ignacio. Esa es la asunción de deuda. Pero fíjense que siempre participa el acreedor, siempre da su consentimiento. Y el otro supuesto es la promesa de liberación, que es cuando un tercero se obliga frente al deudor a cumplir con la deuda. Aquí solo se vinculan el cedente con el tercero, o sea, también lo que se está cediendo es la posición de la deuda, el polo de la deuda. Pero un tercero se obliga con ese deudor a pagarle la deuda. No es que él hace, digamos, el acreedor no sabe esto. Esto es una negociación que la hace el deudor y ese tercero. El acreedor, él está tranquilo y él al momento que le tengan que pagar la deuda, se la va a pagar. O el deudor, se la tiene que pagar el deudor y frente a él el obligado es el deudor, digamos. Pero aquí lo que el contrato se celebra entre ese deudor y un tercero. Y ese tercero se obliga a pagar la deuda por el deudor. ¿Sí? La cesión de herencia, me olvidé cuando les dije que, digamos, porque lo novedoso de esto son la cesión de la posición contractual y la cesión de deudas. La cesión de herencia, en realidad, ya la teníamos en el Código Civil. Nada más que Vélez Sarsfield dijo que la dejaba para regularla cuando regulara los derechos sucesorios, y no la regula, se olvida de regularla, o sea, la consagra en el capítulo de la cesión de créditos, pero después no la reglamenta, no dicta normas en el capítulo de los derechos sucesorios sobre la cesión de herencia. Bueno, hoy sí la tenemos regulada, también como otro contrato, digamos, de cesión de derechos. Es un contrato por el cual una persona cede todos los derechos y acciones y el lugar que él ocupa en una sucesión ya deferida. ¿Qué quiere decir? En una sucesión que ya se ha sucedido. ¿Qué les quiero decir con esto? En una sucesión en donde ya se ha muerto la persona que era dueña de todos esos bienes y a la cual ya se la hereda. ¿Sí? Acuérdense que no existe la cesión, los derechos de herencia futura. O sea que para que yo pueda o para que se pueda ceder, la herencia tiene que estar deferida. Es decir, tiene que haberse muerto el causante, muerto la persona que era dueña de todos esos bienes, de ese acervo hereditario que conforman la herencia. En virtud de este contrato, el cesionario pasa a ocupar el lugar del heredero cedente. Este es un contrato que se ve muchísimo, muchísimo. Mientras se está tramitando la sucesión, los herederos venden la porción que ellos
ocupaban en el lugar de la herencia de sus padres, sobre un inmueble. Por ejemplo, ¿cuándo se va a perfeccionar ese título? Cuando en el trámite sucesorio se adjudiquen las partes y se confeccione la hijuela, que la hijuela es el título de propiedad del heredero, y se inscribe en inmuebles, porque si se está cediendo derechos sobre un inmueble, requiere de la inscripción en inmuebles, y en este caso se hace por una hijuela, no es necesaria la escritura pública para el título de adquisición de la propiedad, pero para el título de la cesión de los derechos y acciones sí debe ser por escritura pública, que es la que se presenta en el sucesorio. ¿Cuáles son las obligaciones del cedente? El cedente le debe garantía de evicción. ¿En qué consiste la garantía de evicción acá? Él lo que garantiza es su calidad de heredero, ¿sí? Es decir, que él es heredero, no es que vos podés ceder, yo te cedo los derechos y acciones que tengo sobre los derechos de mi tío que se ha muerto, ¿no? Y resulta que el tío tenía hijos y me excluyen a mí, no. O sea, tiene que ser de una herencia en la que yo ya heredé de mis padres, puede ser de mi tío, pero lo tengo que haber heredado, no que tenga hijos, que no me excluyan, de mis hermanos, si tienen hijos me excluyen, ¿me entienden? O sea, yo los heredo a mis hermanos, pero en tanto y en cuanto ellos no tengan hijos, no tengan cónyuge. ¿Mm? Entonces, la garantía de evicción en la cesión de herencia implica que le garantizo mi calidad de heredero y la porción que tengo en la herencia. El contrato de cesión de herencia implica que se cede la porción que tiene en la herencia. Si son 4 hermanos, una cuarta parte. No garantiza, fíjense, que los bienes de la sucesión sean o no del causante. Por ejemplo, puede suceder que el causante, antes de morirse, haya transmitido por boleto de compra-venta bienes inmuebles. Por lo tanto, ahí faltaba solo hacer la escritura pública, en realidad ese bien ya había salido del patrimonio del causante. Entonces, eso no le va a garantizar, digamos. Si eso sucedió, no le garantiza con la cesión, porque en realidad eso no formaba parte de la herencia, ¿sí? Entonces, no garantiza que los bienes de la sucesión sean o no del causante. Él garantiza su posición de heredero y la porción que le corresponde en la herencia. ¿Cuáles son las obligaciones del cesionario? Generalmente estas cesiones se hacen a cambio de un precio. También pueden ser gratuitas, también son muchas gratuitas. El cesionario entonces tiene, si es onerosa, que pagar el precio, reembolsar al cedente lo que éste pague por las deudas y cargas de la sucesión. Si él ha abonado, las tiene que pagar. Él se ubica en el juicio sucesorio, en el lugar que ocupa el cedente, no adquiere la calidad de heredero, ¿sí? Eso es importante también que sepan. No es un heredero. Él ocupa el lugar del heredero en los límites de la cesión, ¿sí? El heredero, eso no se transmite, porque eso es una condición intuita persona. Ocupa el lugar en el patrimonio de la herencia, el lugar que ocupaba él. Asume también cargas particulares del cedente y tributos que gravan la transmisión hereditaria que estuvieran impagos al tiempo de la cesión. Esas son las obligaciones del cesionario. Y el derecho es que ocupa el lugar del cedente, por lo tanto tiene derecho a la porción que tenía el cedente. Bueno, el contrato de cesión de la posición contractual. Este es un negocio jurídico por el cual una de las partes que ya tiene celebrado un contrato se obliga a transmitir a un tercero la posición que ocupaba en ese contrato, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que están adheridos a la calidad de parte que tiene en ese contrato. Es decir, él transmite el lugar de parte que ocupaba en ese contrato. Lo característico de este contrato es que transmite
un conjunto de derechos y obligaciones. Es decir, él transmite deberes o prestaciones recíprocas pendientes en un contrato ya celebrado. Sí, por eso es que el artículo que les trata, el artículo 1636, que es el primero, les dice, es el contrato por el cual en los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, una de las partes se obliga a transmitir al otro el conjunto de derechos y obligaciones que están adheridos a su calidad de parte en ese contrato. ¿Sí? ¿Quiénes son las partes de este contrato? Cedente, cesionario y cedido. Aquí, en la cesión de la posición contractual, se está cediendo todo. Acuérdense que siempre en un contrato, las partes, como les decía hace rato, digamos, las partes ocupan el lugar de acreedor y deudor recíprocamente. Por lo tanto, esas prestaciones recíprocas que se transmiten y que son pendientes, que deben cumplirse en un contrato, ubican a cada una de las partes en la posición de acreedor y deudor. Por lo tanto, estamos en sesiones de crédito y sesiones de deuda. Entonces, por eso, acá las partes en esta sesión del contractual, de la parte que cada uno que ocupa una de las partes, tenemos tres partes que son cedente, cesionario y cedido. Todos ellos deben, participan del contrato y prestan su consentimiento para que esto suceda. Lo característico de este contrato, o cuáles son sus efectos, son eso. El primer requisito de este contrato es que el cedido consienta la transmisión de la posesión contractual. Y lo puede hacer antes, simultáneamente o después de la cesión. ¿Sí? Pero siempre el cedido tiene que consentir la transmisión de la posesión contractual. Acuérdense que aquí hay muchas partes: cedente, cesionario y cedido. El cedido no importa cuándo lo haga, es decir, antes, simultáneamente o después de la cesión, pero lo tiene que hacer. ¿Y cómo sucede esto? El cedente se aparta de los derechos y obligaciones que tenía en ese contrato. Estos son asumidos por el cesionario, ¿sí? Transfiere la posición que ocupaba. Por eso es que cuando yo cedo un contrato, lo que estoy cediendo es la posición contractual que tenía y que ocupaba en ese contrato. El cedido tiene derecho a oponer al cesionario todas las defensas que pudiera haberle opuesto al cedente. O sea, yo cedido en un contrato, yo me voy a poder defender frente al cesionario, es decir, frente a aquel que ha venido a ocupar el lugar que ocupaba el que celebró conmigo el contrato, todas las defensas que yo tenía contra esa primera parte, digamos, que es el que celebró conmigo el contrato. ¿Y qué garantiza? El cedente garantiza la existencia y validez del contrato, no el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Esto también es importante. Es decir, en esa garantía de evicción que se debe, garantiza la existencia y la validez del contrato, no el cumplimiento del contrato. Por ejemplo, cedo, yo tengo un boleto de compra-venta sobre un inmueble y lo cedo, lo transmito. Yo en ese boleto de compra-venta me obligaba a entregar la propiedad de un inmueble y otro a pagarme por ese inmueble un precio cierto en dinero. Yo, vendedor, transmito mi posición contractual. Pero para que esto suceda, cedente, cesionario y cedido tienen que darme tienen que dar el consentimiento en la transmisión, ¿sí? Entonces, para que exista esa transmisión, mi cesionario pasa a estar obligado a transmitirle la propiedad del inmueble
al cedido, que sería al adquirente, para lo cual está obligado a otorgarle la escritura pública y a entregarle el inmueble. El cedido le debe pagar el precio de este contrato de compra-venta al cesionario, no al primer vendedor, porque en virtud de la cesión de la posición contractual, y como yo participé y consentí en esta cesión, yo me encuentro obligado, porque el cedente desaparece, me encuentro obligado frente al cesionario. Es decir, así como tengo los derechos a que me entregue la cosa y me otorgue la escritura pública y me la entregue como corresponde, el cesionario también yo tengo obligación, porque soy el cedido, de pagarle a él el precio del inmueble. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que el cedente garantiza la existencia y la validez del contrato. Es decir, si se dio un contrato nulo, o un contrato que ya se había resuelto, un contrato que se había rescindido, va a tener que indemnizar al cesionario. ¿Sí? Eso quiere decir que garantiza la existencia y validez del contrato, pero no garantiza el cumplimiento del contrato. ¿Sí? No garantiza que ese cedido, por ejemplo, en el ejemplo que le daba, va a abonar el inmueble en el tiempo pactado, en las cuotas pactadas, con los intereses, etc. No garantiza el cumplimiento del contrato, como tampoco en la cesión de créditos garantiza la solvencia del deudor. En principio, salvo que convengan las partes, y bueno, y si así sucede, ya hay que estar a lo que las partes han convenido. Bueno, chicos, vamos a dejar de compartir, y con esto estaríamos terminando. Terminamos, digamos, la presentación, y estamos terminando la clase. Este es un contrato, he tratado de sintetizarlo, no sé si lo sinteticé mucho, porque es un poco pesado, digamos, para entenderlo. Por ahí sin pizarrón resulta un poquito más fácil, pero creo que con el PowerPoint quedó medianamente claro de cómo ustedes pueden ir distinguiendo las distintas formas de cesión de derechos que nos pueden ir apareciendo. Ustedes van a creer que este es un contrato que no se usa, y es un contrato que se usa muchísimo. La mayoría de los contratos son contratos de cesiones de derechos y acciones. Y los contratos, los boletos de compra-venta, y cuando no tienen perfeccionados los títulos, cuando no lo pueden identificar bien, se hacen estos contratos de cesiones de derechos y acciones. Y ahí estamos frente a una cesión de estas de las que estamos hablando. Entonces, tienen que estar muy atentos. En los derechos personales se usan muchísimo. Muchísimo ustedes van a trabajar sobre cesiones de crédito, mucho, y si son síndicos de concursos y de quiebra, lo van a ver mucho. Los bancos lo trabajan muchísimo con las empresas, son contratos de empresas que permite la negociación y permite también el acceso al crédito. Antes de cuando se tienen créditos que a tiempo determinado, y cuando ese acreedor se ve en la necesidad de obtener el crédito antes de que se venza el mismo. Es un negocio de especulación, porque el precio no está determinado, sobre todo la cesión de crédito, no está determinado por el valor del crédito, sino por el valor que se le pone al contrato de cesión de créditos, que generalmente puede ser que sea un poquito menos que el crédito, porque lo está adelantando el cesionario, le está pagando al cedente, le está permitiendo a ese acreedor que lo cede que acceda al importe antes del vencimiento del mismo. Por supuesto que es de especulación, porque ese cesionario asume todos los riesgos que significa cobrar a ese deudor, cobrarle, que no le pague en tiempo oportuno, que tenga que constituirlo en mora, los intereses, que tenga que ejecutar la deuda, etcétera, etcétera. Pues, pero son negocios que se hacen, que interesan, y que en esa fuerza de especulación y en el giro económico y en las transacciones económicas se utilizan mucho, y puede interesar
adelantar un crédito u obtener un crédito antes de su vencimiento. Bueno, chicos, estamos, si querés podemos detener la grabación, con esto terminamos la clase y charlamos un poquito ya después sin la grabación. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bueno, chicos, si tienen preguntas de esto, que es difícil, lo pueden hacer. Nos vamos a ver de nuevo el lunes y el viernes con el doctor Montaldi, antes del parcial. Estudien. Nosotros vamos a tratarles de subir, estamos haciendo con el profe Ignacio un cuestionario, también para que ustedes puedan más o menos ver qué es lo importante. Esto es bien importante. Es un poco menos difícil, es largo, pero es un poco menos difícil que obligaciones. Lo que pasa es que para poder entender contratos y derechos reales, tienen que saber obligaciones. Fíjense que todos los contratos de los que hemos hablado en realidad es una aplicación de las obligaciones, porque es el acto jurídico del cual nacen. Entonces, si no saben obligaciones, no van a poder entender contratos. Bueno, acuérdense, les digo, por ahí, yo no sé si tenemos mezclados los chicos, no sé si por ahí a veces están conmigo, otras veces con el profe Marco, pero yo siempre les digo que nosotros confiamos en ustedes, los consideramos personas inteligentes y sabemos que lo son, por eso esperamos que estudien, sí entendemos que es, digamos que les cuesta, porque es una ciencia social, no, ustedes no están estudiando las ciencias exactas como es el núcleo duro de la materia de ustedes, pero es una herramienta muy importante para el ejercicio de la profesión. Es de las ciencias de las más importantes, les diría. Después de las matemáticas, por supuesto, después de las herramientas propias de la ciencia y la disciplina de ustedes, está el derecho. Y van a ver ustedes que cuando ejerzan la profesión, ya sean contadores o sean administradores, gerentes de empresa, de lo que fueren, van a ver ustedes que siempre van a tener que tener conocimientos de derecho. Por eso es que es muy importante que obligaciones y contratos sepan. Y después hay una incumbencia cierta y real que la tienen ustedes y que son síndicos de las quiebras y de los concursos y que ahí aplican obligaciones y contratos. Así que, no quiere, digamos, con esto lo que les quiero decir es que es importante que ustedes entiendan el derecho, pero no lo van a entender de la noche a la mañana. No van a, escuchen todas las clases que nosotros les hemos grabado, que no son de más de 45 minutos, algunas un poquitito más, hemos llegado a una hora, porque bueno, porque eran largos. Escuchen la clase oral del profe Ignacio, de la clase grabada de contrato de trabajo, de transporte ¿y cuál era la otra? Seguro. Seguro, que van a trabajar mucho ustedes con eso. Está muy bien dada, es muy didáctica, es lindo el PowerPoint, pero ustedes van a trabajar con eso. Los contratos bancarios también van a trabajar con eso. Entonces, escuchen las clases, escuchen fianza, mandato, donación, fideicomiso, todos esos contratos son los que, leasing, son contratos con los que ustedes van a trabajar y ya no hemos podido desarrollarles, les queríamos desarrollar franquicia, consignación, etcétera, porque ya no hemos tenido tiempo. Pero si ustedes saben esos contratos básicos, después les resulta más fácil con todos los otros contratos comerciales que son modernos y son más cortos. Y son una aplicación de todos estos contratos. En muchos contratos se aplican estos. Así que, bueno, chicos, nos estamos, bueno, con ustedes, no sé si ya nos vemos en el parcial. Cualquier cosa, cada clase grabada está subida en un foro. Y ese foro significa que cuando ustedes escuchen la clase nos pueden preguntar lo que no entiendan. Ninguno ha usado esa herramienta en el aula virtual. Y por eso les hemos abierto con foro, para que ustedes puedan preguntarnos. Sin problemas, y para eso estamos. Hay que, digamos, para nosotros ha sido mucho trabajo hacer también el aula virtual y todo, pero son herramientas que les sirven a ustedes para estudiar mejor. Igual, para el examen, estudien del aula virtual. Nosotros estamos haciendo un drive con el profe, digamos, nosotros
no. El profe Ignacio está haciendo, yo no estoy haciendo un drive, para que ustedes puedan acceder a ese drive, no solo los que están en el aula virtual, y si ustedes después dejan de estar en el aula virtual y van a rendir la materia, pueden entrar en ese drive y ver todo esto que hemos visto en el aula virtual, lo van a tener. Entonces así tienen material para estudiar, nunca han tenido tanto material. Perdón, María Victoria, y también el tema del cuestionario de autoevaluación que es útil, del aula virtual solamente lo hicieron 122 personas y fueron a rendir 170 y pico, o sea que hubieron 50 personas que ni siquiera intentaron ver de qué se trataba. Claro, entonces están Otra- desperdiciando herramientas que tienen ahí y que los ayuda a estudiar, son como ayuda a memoria, los ayuda a darse cuenta que es lo importante, porque es tanto lo que ustedes tienen que estudiar, que por ahí es difícil que ustedes se den cuenta que es lo importante. Entonces ahí les vamos marcando. Y bueno, Claro, bueno, una niña, aunque sea. claro. Si tienen preguntas, chicos, estoy a su disposición. No sé si han hecho preguntas. No, nadie preguntó nada. No, no. Profe, Sí, yo quería consultar respecto al trabajo práctico evaluativo. sí. Cuando pusieron el anuncio en la parte de avisos, habían dicho que se presentaba el lunes 4, pero en la parte de entrega, donde hay que subirlo, dice para el domingo 3. Sí, yo le había puesto, no sé, Nachito, si vos le has Sí, modificado, que es para el 3, pero podía entrar hasta el 4 a las 7 de la tarde. ¿Vos le eh, sacaste a eso? no, no, yo no lo saqué, debió haber quedado así. A ver, ahí lo chequeo. A ver, fíjate, en principio la idea es esa porque después le tenemos que dar el otro. Pero bueno, si se demora, porque si no, les queda y ya después no pueden presentar más, o sea que... Claro. O sea, vos querés que a partir que la última opción sea hasta el lunes. Yo decía, o sea, a partir del 3, claro, y hasta el lunes a las 7 de la tarde hay una opción más de que presenten. Después ya no. O sea, se cierra en principio el Sí, 3 la a la... fecha de entrega, sí, entonces es desde el 3 de julio y la fecha límite es el 4 de julio, perdón, así está. Ahí está, Hasta el 4 de julio, que es lunes, a las 20 horas. Sí, ahí está, 4 de julio. 4 de julio. ¿Sí? Ahí está. ¿Quedó claro así? Bueno, Bien. ¿qué, Bueno, qué más? ¿alguna otra consulta? ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, 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 chicos, ¿han entendido acá, algo? ¿No han perdón, entendido Magdalena nada? pregunta si es que el lunes sería la última clase teórica. Claro, El lunes y el viernes. Ya claro. no les damos más temas que los que están en el aula virtual. Lo que vamos a hacer el lunes es hablar un poquito más de derechos reales, que ya está subida ahora la clase grabada, yo la he subido en la tarde. Ya no va a haber más clase teórica, digamos, puede ser un repaso, profundizar un poquito más derechos reales que lo tienen en la clase grabada, pero para que entiendan un poquito más, por ejemplo, qué es la hipoteca, la prenda con registro, que ustedes trabajan con eso. Eso es lo que un poquito más les vamos a hablar el lunes, y para las preguntas que ustedes tengan, el lunes y el viernes, para las preguntas que ustedes tengan. Pero ya no les va más temas teóricos. Bueno, hasta el lunes podríamos, porque es justo una semana antes del lunes, pero en lo demás van a trabajar en los trabajos prácticos con todos los temas que tienen en las clases grabadas y subidas al aula virtual. Bien, perfecto. ¿Listo? Bueno, Bueno, estamos. Bueno, chicos, un abrazo a todos. Nos vemos eventualmente en el parcial. Acuérdense que después tenemos el flotante y después tienen el examen. En realidad después ya nos vemos en el examen. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ha sido muy buena la incorporación del profe Ignacio en la parte académica y en la parte cibernética, digamos, bueno, nos ha ayudado gracias. mucho. Es como que te decía, es un millennium, así que nos ha sabido ayudar, porque yo que soy la más vieja de la clase, soy la que más manejo, o sea, se imaginan el resto, ¿no? Se imaginan lo que puedo manejar yo, y el resto nada,
que No, son los pero muy son bien, más muy jóvenes bien. que yo, ¿eh? Pero bueno, y ahora, bueno, con el Nachito ya hemos Bueno, volado. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, un abrazo a todos, mucha suerte, estudien, por favor, estudien, lean, lo que no entiendan, estamos a disposición en el aula virtual, pongan en los foros, ¿sí? Bueno, un Perfecto. abrazo, Bueno, cuídense, buen fin de para todos. bueno, Adiós. gracias, adiós. Chao, chao.